Ás portas da súa aprobación no pleno esta mañá dende o PP provincial fixeron balance dos orzamentos que mañá serán aprobados na Deputación pro ano 2018. Unhas contas que a deputada Elena Muñoz dixo que están realizadas de costas ás demandas dos concellos e dos alcaldes da provincia. Porque es un presupuesto que donde nos hablan tanto de puertas abiertas y de diálogo, se ve claramente que lo han hecho de espaldas a los concellos y de espaldas a los alcaldes y a los sindicatos. No digo ya de espaldas a la propia oposición, que a eso ya estamos acostumbrados, a que se nos diga siempre que no a todo porque sí. Uns orzamentos que, segundo a Popular, inclúen e repiten actuacións que foron un fracaso a nivel provincial. Por ejemplo, el plan Revitaliza, que presentaron a bombo y platillo y que solamente pidieron 5 de 61 concellos. El plan de parques forestales, que solamente lo pidieron 10 de 61 concellos. O el plan de proyectos singulares, ese tan importante, que nos vendieron como que era tan importante, que solamente lo han pedido y se lo han dado a 25 de 52 concellos. Por cierto, 25 concellos beneficiarios, el 80% gobernados por el bipartito. Un orzamento que, segundo o PP, se realiza sen manter ningunha reunión con veciños, concellos e sindicatos e, polo tanto, están carentes de iniciativas. Y aquí preguntamos, ¿dónde están los 90 millones de euros que nos anunciaron para los impuestos? Para los incendios? ¿Dónde están los 70 millones que prometieron para el Plan Concellos 2018? No los hemos encontrado en este presupuesto. ¿Dónde están las mejoras del servicio de emergencias? Ni de los GES, ni del Consorcio Provincial. Tampoco encontramos los millones que prometieron para ese plan de proyectos singulares del que hablábamos antes. Esos 6 millones prometidos para el 2018, solamente encontramos 2. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están el plan de práctica laboral de empresas? ¿Otra vez van a dejar a nuestros universitarios cuando acaba la carrera sin ese plan de práctica laboral? Dentro do Partido Popular votarán en contra destes orzamentos por consideralos privatizadores e decepcionantes para a provincia de Pontevedra. Onde traballaban antes máis de 150 persoas, pois cada vez hai menos persoas.